Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de ciencias experimentales. En esta ocasión abordaremos el primer tema de la segunda subárea, representación del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, y cálculo de la magnitud de la distancia, la aceleración o el tiempo. Con base en el temario, en este punto hemos finalizado la primer subárea correspondiente a química, por lo que a continuación abordaremos la segunda subárea, física. De antemano, he de comentarles que la subárea de física abarca temas bastante sencillos, por lo que no deberá presentar gran dificultad para ustedes. De igual manera, cualquier duda que lleguen a tener, no duden en escribirme en la caja de comentarios. Además, para simplificar el primer tema, este será dividido en dos partes complementarias. En primer lugar, abordaremos la representación del movimiento rectilíneo uniforme y, en segundo lugar, abordaremos la representación del movimiento uniformemente acelerado. A manera de contextualización, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con una velocidad constante. Este es el tipo de movimiento más sencillo que puede experimentar un objeto, donde la velocidad del objeto no cambia con el tiempo, lo que significa que la magnitud y la dirección permanecen constantes. Algunos ejemplos típicos del movimiento rectilíneo uniforme pueden incluir un automóvil viajando por una carretera recta. Suponiendo que un automóvil viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 60 km por hora. Si el automóvil mantiene esta velocidad sin cambiar la dirección, su movimiento será un ejemplo de MRU. También puede ser una bala disparada en el vacío. Debido a que si una bala es disparada horizontalmente en el vacío, sin resistencia del aire u otras fuerzas externas, su trayectoria será en línea recta a una velocidad constante, siempre que no haya influencias gravitacionales significativas. Por último, un tren viajando por un tramo en vías rectas. Cuando un tren se mueve a lo largo de un tramo recto de vías ferroviarias, sin acelerar ni frenar, su movimiento puede aproximarse a un MRU si la velocidad se mantiene constante. En cada uno de estos ejemplos, el objeto se mueve en línea recta con una velocidad que no cambia en el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme es un modelo útil en física para simplificar el análisis de ciertos movimientos donde la aceleración es despreciable y la velocidad se mantiene constante. Para complementar la información, a continuación analicemos algunos conceptos básicos que nos van a servir para comprender aún más el MRU. En primer lugar, nos debe quedar claro que en un MRU la velocidad siempre es constante. Es decir, la velocidad de la partícula no cambia con el tiempo. Esto significa que su rapidez y dirección permanecen constantes durante todo el movimiento. En segundo lugar, el concepto de desplazamiento, el cual es igual al espacio recorrido. En el movimiento rectilíneo uniforme, el espacio recorrido por una partícula es igual al desplazamiento. Esto implica que si la partícula regresa al punto de partida, su desplazamiento es igual a 0. O en otras palabras, para el desplazamiento siempre se consideran distancias rectas. En tercer lugar, consideremos que las distancias son iguales en tiempos iguales. Básicamente, durante intervalos de tiempos iguales, la partícula recorre distancias iguales. Esto se debe, por supuesto, a que la velocidad es constante. Y por último, en cuarto lugar, es importante destacar que en un MRU la aceleración es nula. Esto se debe a que no hay cambios de velocidad.
sino por el contrario, la velocidad siempre es constante. Ahora bien, esta información es bastante útil. Sin embargo, sería importante complementarla aclarando un par de conceptos. En primer lugar, definamos velocidad y rapidez, ya que estos dos conceptos muchas veces se suelen usar como si fueran sinónimos. Sin embargo, tienen una pequeña diferencia muy sutil que en física es muy importante conocer. Así que, en primer lugar, ¿qué es la rapidez? Bueno, la rapidez es una magnitud escalar que representa la cantidad de distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo determinado. Esta se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Además, la rapidez solo considera la magnitud de la distancia recorrida total y siempre es positiva. Mientras que en lo que respecta a la velocidad, esta se define como la magnitud vectorial que describe tanto la cantidad de distancia recorrida como la dirección del movimiento del objeto. La velocidad involucra el desplazamiento de un cuerpo en una dirección específica. Esta puede ser positiva, negativa o igual a 0. Muy bien, espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre rapidez y velocidad. E incluso del lado derecho tenemos un esquema que lo representa bastante bien. Básicamente la rapidez contemplaría toda la distancia recorrida entre un punto y otro, mientras que la velocidad solo contemplaría el desplazamiento, el cual en términos sencillos describe la distancia recta entre dos puntos. Ahora bien, dentro de los conceptos de rapidez y velocidad surgieron otros dos conceptos, magnitud escalar y magnitud vectorial. Así que también analicémoslos. Magnitud escalar y magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, las magnitudes o cantidades escalares son aquellas que se definen con un valor numérico y una unidad de medida. Además, estas magnitudes no tienen dirección. Ejemplos de cantidades escalares incluyen la temperatura, el área, la masa, el tiempo, entre otras. De hecho, la temperatura de un paciente a 37 grados centígrados o el área de un terreno de 200 metros cuadrados son magnitudes escalares. En lo que respecta a las cantidades vectoriales, que además de tener un valor numérico, las magnitudes vectoriales también tienen una dirección y un sentido. Es decir, estas cantidades requieren especificar la magnitud, la dirección y el sentido. Por ejemplo, para describir el desplazamiento necesitamos indicar una magnitud, por ejemplo, 50 metros, su dirección, es decir, sobre la recta AB, y el sentido, que es de A hasta B. Otros ejemplos de cantidades vectoriales incluyen la aceleración, la fuerza, la velocidad y el campo eléctrico. Muy bien, en este punto ya tenemos todas las herramientas teóricas acerca del movimiento rectilíneo uniforme, por lo que a continuación pongámoslo en práctica. Comencemos con un ejemplo, en el cual se nos indica: considere que la distancia S de la figura es de 500 kilómetros y que el desplazamiento es de 350 kilómetros a 45 grados. Si el tiempo real de travesía es de 8 horas, con base en ello se nos pregunta: ¿cuál es la rapidez y cuál es la velocidad media? Bueno, para calcular la rapidez y velocidad media, es tan sencillo como aplicar lo que hemos aprendido. Básicamente, para calcular la rapidez, se emplearía la fórmula v de velocidad, o en este caso rapidez, es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo que tomó recorrer esa distancia. La distancia total la podemos ver reflejada en el esquema del lado izquierdo, donde aquí se muestra S, la cual es una distancia curviada que tiene un valor de 500 kilómetros.
y también se nos indica que esto fue recorrido en un tiempo de 8 horas. Por lo que básicamente la rapidez es igual a 500 kilómetros entre 8 horas. Lo cual, si se lleva a cabo esta división, nos da un valor total de 62.5 kilómetros por hora. En contraste, para calcular la velocidad media, se emplea una fórmula que en su momento no mencioné, pero es bastante sencilla. Se trata de una muy similar a la de la rapidez. Básicamente es la misma, pero hay que saber interpretarla. Esta se trata de la v, que es igual a d entre t, donde v y d tienen una flechita. Este símbolo se utiliza para denotar que se trata de valores vectoriales. Por lo que sí, la velocidad es un valor vectorial y la distancia también lo es, siempre y cuando tengan magnitud, dirección y sentido, y una velocidad sí la tiene. Ahora bien, siendo realistas, no es necesario que ustedes aprendan estas dos fórmulas por separado. De hecho, pueden usar la misma, siempre y cuando recuerden la diferencia entre rapidez y velocidad. Esto lo comento porque apenas estamos iniciando y ciertamente en su examen de admisión ustedes no podrán emplear un formulario. Lo que quiero decir es que mientras más práctico tengan todo, mucho mejor. Así que para calcular la velocidad media, emplearé la misma fórmula que la de la rapidez, sin indicar flechas u otro símbolo, solo con recordar qué valores tenemos que ingresar aquí. Pues bien, para la velocidad ya saben que lo que nos interesa es el desplazamiento, es decir, la distancia que se recorre en línea recta entre dos puntos, la cual en este caso es igual a 350 kilómetros, misma que se llevó a cabo en un tiempo de 8 horas, por lo que la velocidad es equivalente a 350 kilómetros entre 8 horas, lo cual nos da un valor total de 43.75 kilómetros por hora. Esto en una dirección de 45 grados. Una vez habiendo calculado estos valores, podemos buscar la respuesta correcta dentro de los tres incisos, siendo esta el inciso A. Muy bien, en este punto hemos terminado el apartado teórico de este tema, además de que hemos practicado un poco, por lo que a continuación llevaremos a cabo una serie de ejercicios con el objetivo de seguir practicando. En el ejercicio número 1 se nos cuestiona: ¿cuánto tiempo le toma a un pájaro que viaja a 35 km por hora recorrer 120 km? Determinar el tiempo que le tomó recorrer todo este camino a este pájaro es algo muy sencillo, ya que para ello podemos emplear la fórmula de velocidad o rapidez, la cual es equivalente a la distancia entre el tiempo, donde la variable del tiempo simplemente tendríamos que despejarla, con lo cual el tiempo sería equivalente a la distancia entre la velocidad. Por supuesto, los valores de velocidad y distancia ya son proporcionados en el enunciado, por lo que simplemente sustituyendo estos valores, el tiempo será equivalente a 120 kilómetros entre 35 kilómetros por hora, lo cual nos da un valor aproximado de 3.4 horas, siendo este el tiempo que le tomó recorrer al pájaro una distancia de 120 kilómetros a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Ahora bien, algunos de ustedes se pueden preguntar, ¿esto se trata de una velocidad o una rapidez? Bueno, ciertamente en este caso, estrictamente hablando, es una rapidez, porque en el enunciado no nos proporciona ninguna dirección o sentido, simplemente nos dicen que recorre 120 kilómetros a cierta velocidad. Así que ya saben, esto de aquí es una rapidez, 35 kilómetros por hora. Continuando con el ejercicio número 2, en este se nos indica: un dragster mantiene una velocidad promedio de 60 metros por segundo hacia el este durante una carrera que tardó 4 segundos en completarse. Con base en ello se nos cuestiona: ¿cuál será el desplazamiento del dragster
es decir, la magnitud y dirección. En primer lugar, el dragster es este vehículo que se muestra en la parte inferior. Básicamente es un auto de carreras, pero son estos que son muy rápidos y que recorren una distancia pequeña en un tiempo todavía más pequeño. Así que bajo esta premisa vamos a trabajar. Aquí se nos pide determinar el desplazamiento que realizó el dragster. Para esto debemos emplear la fórmula de velocidad, que es igual a desplazamiento entre el tiempo. Aquí debemos despejar el desplazamiento, el cual es equivalente a la velocidad por el tiempo. De esta manera, simplemente tendríamos que sustituir los valores velocidad y tiempo, los cuales por supuesto que los tenemos, ya que la velocidad es igual a 60 metros por segundo en dirección al este y el tiempo es igual a 4 segundos. Sustituyendo estos valores, básicamente son 60 metros por segundo por 4 segundos, lo cual nos da un valor total de 240 metros en dirección este, siendo este el desplazamiento realizado por el dragster. Por último, el ejercicio número 3. En este se nos indica: un perro corre 300 metros al norte y luego ve al cazador de perros y corre 120 metros al sur, donde es capturado. Con base en ello, se nos pregunta: ¿cuál es el desplazamiento del perro? Incluye magnitud y dirección. Bueno, para encontrar la solución a este ejercicio, lo más conveniente es realizar un esquema, ya que se trata de determinar un desplazamiento. Y aquí precisamente en el enunciado se nos indican valores de desplazamiento. Así que en primer lugar empecemos con un perro que va a recorrer una distancia de 300 metros hacia el norte. Una vez aquí ve a un cazador, por lo que se regresa en dirección al sur 120 metros. Por lo tanto, ahora sí, ¿cuál es el desplazamiento del perro? Recordando la definición de desplazamiento, básicamente esta solo incluye la distancia que te mueves desde un punto inicial hasta un punto final. Es decir, esto no contempla toda la distancia recorrida, sino simplemente la línea recta entre el punto A y el punto B. De esta manera, el desplazamiento del perro solo incluiría haber recorrido 300 metros, pero luego haber regresado hacia la dirección de A 120 metros, es decir, 300 metros menos 120 metros, lo cual nos da un valor total de 180 metros. ¿En qué dirección? Bueno, ¿dónde está? Aquí comprendamos que no es si regresó al punto inicial A, sino más bien, ¿dónde está ahora? ¿Dónde terminó en relación con el punto inicial? Bueno, terminó en el punto B que está en dirección norte. Por lo tanto, son 180 metros hacia el norte. Muy bien, en este punto hemos finalizado el apartado teórico y práctico del movimiento rectilíneo uniforme, por lo que ahora solo queda asignarles la tarea. Cualquier duda que lleguen a tener, ya saben, me la pueden dejar en la caja de comentarios.